cómo trabajar con condicionales en JavaScript muy fácilmente. Entonces vamos a empezar por crear una variable que yo le voy a llamar var1. Esta variable va a ser igual al número 3 var2 y la vamos a poner 4. Cerramos la instrucción con punto y coma. Y empezamos con el primer condicional if, es decir, vamos a crear la estructura primero básica de un if con su else. Entonces aquí vendría la instrucción que tendría que comprobar, se abre y cierra llave, y si no se cumple entonces llega un else, abre y cierra llave. Esta sería la estructura básica. Vamos a empezar a meter las cosas, a ponerlas en su lugar dentro del if. Vamos a preguntarnos, a preguntarle al compilador si la variable 1 es igual a la variable 2. Si es así, pues entonces vamos a imprimir con document.write, vamos a decirle son iguales. Si no se cumple esta condición de que sean iguales, entonces vamos a escribir no son iguales. Guardamos, control S y vamos a nuestro navegador. Dice no son iguales porque efectivamente no lo son. Si yo cambiara este valor aquí por 3 y refresco, pues ya se va a ejecutar la primera parte, que es esta, es decir, se cumple este condicional, entonces se ejecuta este, y este nunca llega a ejecutarse puesto que no se cumple. Cuando no son iguales pasa totalmente lo contrario, y es decir, como no son iguales, entonces se hace la comprobación aquí, se verifica y se ve que no son iguales, por lo tanto nunca se llega a imprimir este código, pero sí el código que está dentro del else, que es este. Podemos hacer un poquito más complejo el condicional, preguntándonos si además de que la variable 1 tiene que ser igual a la variable 2 y la variable 1 es igual a 3, miremos qué pasa. Vamos y refrescamos y efectivamente no son iguales porque primero no son iguales, ¿sí? Ahora, si yo por alguna razón cambiara aquí esto a 3 y me preguntara si la variable 1 si la variable 1 es igual a la variable 2 y la variable 1 es igual a 3, entonces nos tendría que dar que son iguales, ¿sí? Pero si yo cambiara aquí, control S y refresco, ya no me va a dar, porque aunque las dos variables son iguales, se estaría cumpliendo esta primera parte, pero no se estaría cumpliendo la segunda, ya que la variable 1 no es igual a 4 sino a 3. Y cuando utilizamos y, se tiene que cumplir a ambos lados, a la izquierda y a la derecha, o todas las comprobaciones que tengamos. Si hubiera más is, pues entonces también se tendrían que cumplir. En cambio, con un o, que se escribe de la siguiente manera, ya con una de las dos que se cumpla, sea esta o sea esta, pues ya nos da que son iguales, ¿sí? Entonces podría incluso decir que son diferentes, pero mientras la variable 1 sea igual a 5, es decir que en este caso se estaría cumpliendo este lado, ya que la variable 1 sí es igual a 5, pero variable 1 no es igual a variable 2, entonces se estaría cumpliendo, porque con el OR quiere decir que con una de las dos que se cumpla es suficiente para que dé verdadero, entonces son iguales. Podemos hacer varios condicionales con else if. Vamos a cambiar un poquito la estructura de este código para poderlo explicar, y vamos a crear una variable edad que la vamos a inicializar en 9 y vamos a borrar aquí, vamos a decir que edad sea menor a 10, eres menor de 10 años, pero necesitamos hacer más comprobación. Entonces else if, y aquí vamos a escribir que mientras edad
sea menor a 20, vamos a copiar para no hacer el video muy extenso, control C y control V aquí, eres menor de 20, vamos a escribir otro condicional, aquí nos faltó cerrar este, else if ya lo tenemos aquí. Dentro de este vamos a hacer la comprobación de la edad, mientras que la edad sea menor a 50, entonces vamos con control U. Es importante la indentación, es decir, que esto no quede aquí, sino con un tabulador hacer que se meta un poquito hacia la derecha. De esta forma estamos indicando que esta instrucción pertenece a esta condicional si se cumple. Eso nos ayuda un poco a entender mucho mejor lo que estamos haciendo. Entonces eres menor de 50 años, ¿sí? Y si no se cumple esta, entonces le vamos a decir en el else eres mayor de 50 años o igual de 50 años. Entonces vamos a refrescar y efectivamente nos dice él es menor de 10 años, puesto que la edad es 9, pero si yo pusiera 10 mismos, entonces ya nos diría eres menor de 20 años, dentro de lo cual se está incluyendo el 10. Si pusiéramos, por ejemplo, 49, control S, refrescamos, nos va a decir que es menor de 50 años, puesto que 49 es menor a 50. Y si por alguna razón colocamos 101 años, control S y refrescamos, eres mayor o igual de 50 años. Entonces podemos utilizar else if para evaluar varias condiciones. Y ahora vamos a ver el condicional switch. Podemos utilizarlo, por ejemplo, con fruta. Y como esto es un nombre de una fruta, le vamos a colocar entre comillas, ya que es un string. Vamos a utilizar el condicional switch, que también sirve para evaluar múltiples condiciones, ¿sí? Y dentro del switch vamos a colocar la variable que queremos evaluar, ¿sí? Vamos a escribir case y entre comillas 2 puntos y entre comillas le vamos a colocar el nombre de la fruta. Entonces le vamos a colocar manzana. Si es manzana, ¿qué va a ocurrir? Que nos haga un alert y vamos a pasarle entre comillas me gusta la manzana, ¿sí? Vamos a hacer una indentación un poquito para que quede mejor nuestro código y vamos a hacer un break, ¿sí? Antes de empezar el otro caso, case, y le vamos a decir banano, 2 puntos, alert, perdón, tengo una serie de errorcitos aquí. Aquí entonces vamos a escribir el banano, ¿sí? Nuevamente después de la instrucción siempre tenemos que crear un break. Vamos a crear otro caso, es decir, pera, pero en minúscula para conservar lo que venimos haciendo, y un alert la pera es saludable, ¿sí? Vamos a escribir nuestro break. Ya les explico en qué consiste y por qué de la importancia del break. Y puede ser recomendable siempre crear un valor por defecto
default, dos puntos. En el caso de que no se cumpla ninguno de los casos, tenemos que ejecutar un valor por defecto. ¿Y cuál sería ese valor por defecto? ¿Qué ejemplo? Si no es ni banano, ni manzana, ni pera, pues entonces no existe la fruta. Entonces no existe, ¿sí? Y a este también tenemos que colocarle el break separado por punto y coma. Vamos a refrescar en nuestro navegador y nos saca el mensaje odio el banano. ¿Por qué? Porque la fruta tiene el valor banano y entonces el switch lo que hace es comprobar lo que quedó guardado en la variable fruta, y dependiendo de lo que quedó guardado va a ejecutar uno de los casos. Si fuera manzana, pues ejecutaría este alert. Si fuera banano, ejecutaría este que fue el que ejecutó. Si fuera pera, ejecutaría este. Muy importante el break, siempre hay que colocarlo dentro del caso, porque si yo no lo coloco, por ejemplo aquí en el banano, yo quito el break, entonces el compilador va a imprimir odio el banano, pero va a seguir también con pera y va a imprimir este otro alert. El break lo que hace es romper y decir, si aquí se cumplió, entonces aquí rompe la ejecución de las instrucciones. Vamos a ver un control S y vamos a odio el banano, pero también nos dice la pera es saludable. ¿Y por qué nos está imprimiendo las dos cosas si solamente debe imprimir banano de acuerdo al case? Pues porque, como les acabo de explicar, faltó el break. Este ha sido un tutorial introductorio al uso de condicionales y los diferentes tipos de condicionales que existen dentro de JavaScript. Muchas gracias.